Hola, Dios te bendiga. Aquí te saluda Joycer Medina y te doy la bienvenida a este canal. Es hora de pasar tiempo con Dios a través de las Escrituras. ¿Alguna vez has citado Romanos 7:15? Porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O Romanos 7:19 en el mismo orden de ideas. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Crees tú que esta es una realidad en un creyente renacido, justificado y regenerado? ¿Crees tú que realmente hay un poder que te esclaviza, que te hace hacer lo que tú no quieres y por ende no te hace hacer lo que debes hacer o lo que es correcto? Tienes que hacerte esta pregunta y reflexionar, ¿es esto o es este pensamiento plasmado en Romanos 7:15 o versículo 19 una realidad para el creyente que está en Cristo Jesús? El día de hoy precisamente venimos a hablar de este tema, porque este es uno de los pasajes que más han sido sacados de contexto, que más han sido desfasados. Y todo porque precisamente hay un error muy repetitivo y muy común. Y el día de hoy vamos a aprender cómo evitar este tipo de error, que es que decimos lo que la Biblia dice, pero no lo que ella quiere decir. Cuando tú lees cualquier pasaje bíblico, tú tienes que tomar por lo menos 5 principios de hermenéutica clave para poder abordar y mirar y observar el pasaje con total objetividad. Tienes que mirar el contexto, la gramática, la situación histórica, la consistencia bíblica y el género literario, por lo menos, de el texto o el pasaje en cuestión. Y el día de hoy te invito a que te quedes porque vamos a hacer una pequeña exégesis y vamos a ver si realmente esto de lo que no quiero hacer hago y lo que quiero hacer no hago es algo que aplica para un creyente que está verdaderamente en Cristo Jesús. Recuerda, toma siempre lo bueno y desecha lo malo. No tengo la verdad absoluta, pero de lo que Dios me ha dado, te comparto el día de hoy. Entonces comencemos. Idealmente tendrías que leer el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de Romanos para tener una idea general de este pasaje que vamos a analizar y estudiar en Romanos 7:15. Sin embargo, vamos a posicionarnos, lo primero que vamos a hacer es identificar la hilación del pensamiento que expone Pablo. Porque por lo general siempre tienes que tomar en cuenta que cuando hay un personaje que está hablando, por lo menos, te voy a poner un ejemplo, Jesús, cuando habla acerca del sermón de la montaña en Mateo 5, muchas veces la hilación, el argumento de un personaje puede durar un capítulo entero y hasta 2 y 3 capítulos, como es el caso de Jesús hablando en el sermón de la montaña. Eh, entonces vamos a posicionarnos en Romanos capítulo 6. Será suficiente abordarlo desde acá para poder seguir la hilación del pensamiento de la idea que viene redactando Pablo. Obviamente te hago un pequeño refrescamiento. En el capítulo 3, 4 y 5, Pablo me expone una de las más importantes doctrinas que nosotros ya tenemos interiorizadas, que es acerca de la justificación por gracia primeramente y a través de la fe en Jesús. En el capítulo 5 de Romanos me habla acerca de los resultados de esa justificación, y en el capítulo 6 de Romanos, que es acá donde quiero que te posiciones, es donde vamos a empezar a trabajar. Si tú te posicionas en el versículo 1 al 4, Pablo te expone un pensamiento que habla acerca de la identificación que tiene el creyente, que ha sido justificado, previamente redactado por él, que ha sido justificado por la fe en Jesús, y hay una nueva identificación con Cristo. Romanos 6, del 1 al 4 dice: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin
de que como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también andemos en vida nueva. El apóstol Pablo acá me expone la realidad del creyente que ha sido bautizado en Cristo Jesús. Hay una identificación en sentido espiritual con la muerte y resurrección de Cristo, con el fin de andar en una vida nueva. Sin embargo, es necesario aclarar que el sentido del bautismo que está hablando el apóstol Pablo acá no se está refiriendo al bautismo ceremonial externo. ¿Cómo lo sabemos? Si estudiamos y aprendemos primeramente que el bautismo tiene en sí una dimensión espiritual. La inmersión en el cuerpo de Cristo es un suceso de la cual el responsable de hacer dicho suceso es el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, del 12 al 13, me revela la palabra que el encargado de introducirme en el cuerpo de Cristo, de bautizarme en él en un sentido espiritual, es el Espíritu Santo. En 1 Corintios 12, del 12 al 13, Pablo me está hablando de la analogía de que en el cuerpo de Jesús, en el cuerpo de Cristo, hay muchos miembros, todos distintos los unos de los otros, pero me hace y me expresa esta verdad que estamos analizando de que por un solo espíritu, por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en Cristo Jesús. Y se nos dice que se nos dio beber de un mismo espíritu, es decir, que todos compartimos, los que estamos en Cristo Jesús, compartimos el mismo espíritu. Esta dimensión del bautismo en un sentido espiritual, vas a encontrar, te va a recordar las palabras en Juan 3:5 cuando Jesús conversando con Nicodemo le dice: quien no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Agua y espíritu es un solo suceso. En esta pequeña sección no voy a hablar a profundidad del bautismo, pero solamente quiero dejarte claro la identificación o la dimensión espiritual que tiene el bautismo. Cuando Jesús me habla en referencia al agua, nacer del agua y del espíritu, inmediatamente tiene que venir a la memoria Ezequiel 36 del 25 al 26, cuando Dios dice: y os esparciré sobre vosotros agua limpia y los purificaré de vuestras inmundicias. Les daré un corazón de carne, quitaré de la carne el corazón de piedra, les daré un corazón de carne y pondré mis leyes en sus corazones y pondré mi espíritu y haré que anden en mis estatutos, en mis leyes. Si puedes observar, acá está la analogía y la simbología del agua como purificación. Efesios 5, 25 al 26 también confirma la consistencia bíblica de esta idea en relación al agua como purificación. Cuando en ese pasaje, Efesios 5, del 25 al 26, Pablo exhorta que los maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, demostrando el amor que Cristo tuvo para con su iglesia, entregándose por ella para santificarla y purificarla en el lavamiento del agua por la palabra. Y bajo esta perspectiva es el bautismo al que se refiere el apóstol Pablo en Romanos 6 del 1 al 4. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay una identificación con Cristo en su muerte y su resurrección en una nueva vida. Y dicho sea de paso, esta inmersión en el cuerpo de Cristo forma parte de uno de los sucesos que sí o sí se dan en un verdadero creyente. Es decir, en el verdadero creyente se da el suceso de la regeneración, la justificación, el nuevo nacimiento y la inmersión en el cuerpo de Cristo. Eso también concluimos y podemos aprender que una persona puede decir creer en Jesús, incluso puede bautizarse. Si esto no es genuino, si esto es una mera religión externa y no se produce el nuevo nacimiento, por ende no hay justificación, por ende no hay regeneración, por ende tampoco hay inmersión en el cuerpo de Cristo, esta persona puede ir al bautismo ceremonial externo siendo un pecador que entra al agua seco y sale mojado. Y ya está. Puedes leer el libro de Hechos capítulo 8 del 9 al 22. Vas a encontrar una historia de un Simón el Mago, quien creyó en Jesús, se bautizó y aún así cuando el apóstol Pedro lo ve, al intentar comprar el don dado por gracia, que es el Espíritu Santo, el apóstol Pedro lo manda a arrepentirse y le dice que su corazón no es recto para con Dios y que está en una prisión de maldad y él de amargura. Eso es para reflexionar, así que sigamos. Romanos 6, versículos 5 al 6, Pablo nos sigue redactando esta idea, donde dice en el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado
juntamente con él para que el cuerpo del pecado fuera destruido, a fin, oye, y este es el objetivo de esta identificación con Cristo, de que no sirvamos más al pecado. Cuando el apóstol Pablo me habla de que el pecado, el cuerpo del pecado fue destruido, no habla en el sentido literal, en la traducción que lo lees, no habla en el sentido literal de que ya pues se acabó el pecado completamente y quedó abolido. No, porque en realidad el término que se está utilizando allí en griego para destruido es katargeo, que en su significado griego tiene que ver más como dejar sin efecto, dejar inmóvil o dejar inoperante. Ciertamente la esclavitud del pecado es una verdad doctrinal de la cual tenemos que estar firme sin vacilar de que Cristo nos liberta de la esclavitud del pecado, pero no somos libres de su influencia por el mero hecho de que todavía vivimos en este cuerpo y en esta carne que solo desea las cosas pecaminosas. Cuando el apóstol Pablo nos dice que nuestro viejo hombre fue crucificado, esto es consistentemente y coherente con lo que en la Biblia toda entera me dice, porque el mismo apóstol Pablo me confirma y dice en Colosenses 2, del 11 al 12, que en Cristo nosotros fuimos circuncidados con una circuncisión no hecha a mano, no de manera externa y corporal, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, esta que tiene su efecto en un sentido espiritual, en el cual en Cristo Jesús fuimos bautizados, sepultados y resucitados juntamente con Él. Lo mismo el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17 me dice que aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que tú tienes que subrayar eso. La identificación con Cristo en su muerte y resurrección supone, o mejor dicho, te establece que hay un antes y un después. No hay una continuidad del viejo hombre. El viejo hombre queda crucificado, queda inmóvil, queda sin efecto, y hay una nueva naturaleza que nace a la par que nace, o mejor dicho, la identificación con Cristo en su resurrección. Y si seguimos leyendo en esta hilación del pensamiento, en el argumento de Pablo, versículos 8 al 10 de Romanos 6, Pablo me redacta que la muerte no se enseñorea más de Jesús, que él ya no puede volver a morir, que en cuanto murió, al pecado murió, pero en cuanto vive, para Dios vive. Y esto es clave porque a partir del versículo 11 al 14 va a estar bastante marcado lo que es la nueva realidad del creyente que está en Cristo Jesús. Romanos 6 del 11 al 14 dice, versículo 11, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Presta atención al versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 13, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Si analizas un poco el pensamiento de Pablo, Pablo ya está apuntando acá. Aquí hay una libertad de la voluntad en donde tú puedes decidir si alimentas el cuerpo del pecado o si alimentas la conducta pecaminosa o la iniquidad, o tu cuerpo lo presentas a iniquidad o lo presentas a la justicia, que en términos sencillos y comprensibles es lo que está correcto delante de Dios. Y te exhorta y te manda que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ya te está mandando a que no satisfagas los deseos de la carne, que la vida pecaminosa no sea algo que sea una norma de vida en ti. Y fíjate cómo estas son bases que necesitamos entender en cuestión de la realidad del nuevo creyente. Hay una voluntad de decidir a que yo obedezco y a que no, si presento mi cuerpo al pecado o a la justicia. Romanos 6:14 me dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo este versículo es con el cual Pablo puede basarse y con toda propiedad decirte, yo sé y entiendo la realidad en Cristo Jesús, que el pecado en su efecto esclavizante perdió su efecto. Ahora hay una libertad en cuanto a la voluntad y la decisión de la persona. Puedes decidir o presentar tu cuerpo
al pecado del cual Cristo ya te libertó, o presenta a tus miembros a la justicia, a lo que es correcto delante de Dios. Y es exactamente lo que te dice Pablo en Romanos 6:18, cuando te dice que habiendo sido libertados del pecado, pasaste a ser siervo de la justicia. Si tú lo lees en la Nueva Traducción Viviente, leerías que habiendo sido libertado de la esclavitud del pecado, te has hecho esclavo de lo que es la vida recta. Es decir, y te explico, esta es una realidad en aquel que tiene una verdadera y genuina identificación con Cristo. Hay un cambio de posición en relación a su servidumbre. Antes éramos esclavos, estábamos sujetos a una servidumbre esclavizante, valga la redundancia, del pecado. Esta servidumbre era pesada, porque el pecado agobia, pesa y te mata. Y el que está verdaderamente en Cristo Jesús, que ha tomado parte en su muerte y resurrección al haber sido ya desligado a la esclavitud del pecado, pasa a ser siervo de la justicia. Y tienes que tenerlo bastante interiorizado como una verdad en la cual no puedes vacilar. Tú ya no eres siervo del pecado, eres siervo de la justicia. Y Pablo congruentemente te apoya la misma idea en Romanos 6:20. Te dice, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. En otras palabras, cuando tú eras sujeto a una esclavitud del pecado, no podrías hacer jamás, nunca, lo que es correcto delante de Dios, precisamente porque no podías. Solamente estabas sujeto a una sola dirección en tu voluntad y era pecar, pecar, pecar y pecar. No puedes hacer lo que es correcto delante de Dios bajo la esclavitud del pecado. Pero siendo libertado de ellas, solo entonces puedes. Si seguimos avanzando en el argumento que presenta Pablo, llegamos al capítulo 7, versículo 1 al 4, en donde me redacta la idea, tomando una analogía del matrimonio, para expresarnos más claramente el tema de haber nosotros muerto a la ley y el efecto que ésta tiene, utilizando la analogía tomada del matrimonio. Cuando la mujer está casada con su marido, por ley está sujeta a él. De manera que si ella se casa con otra persona, pues adultera. Pero una vez que el marido muere, ya la ley no tiene poder de enseñorear y demandar algún tipo de fidelidad, porque la muerte rompe ese acuerdo pactual de fidelidad. Habiendo muerto el marido, ya es libre de esa ley. Y en el versículo 4 de esta analogía, Pablo coloca y expresa lo siguiente. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para con Dios. Presta atención muy bien a ese así también. Esto en el griego es hoste, es una conjunción lógica inferencial que me da la idea o funciona de una manera deductoria. Es un conector consecutivo que me redacta el resumen de una idea que él viene redactando previamente del versículo 1 al 3, indicando que esto es una realidad en el creyente. Tras haber muerto a la ley, él muere a la esclavitud del pecado, quedas libre de la ley. Indicando que esta es una realidad para el que está verdaderamente identificado con Cristo Jesús, que al morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, ahora vamos a hablar un poco más de eso, también moriste a la esclavitud del pecado, y esto tiene un fin y da como resultado el poder dar frutos para Dios, como lo dice el mismo versículo. Únicamente es posible dar frutos para Dios si primero hay una muerte de antemano. Y por eso la importancia de la identificación en el sentido espiritual con Cristo, porque nosotros morimos en un sentido de identificación, es a través del cuerpo de Jesús. Porque Jesús es quien realmente, en el sentido más literal de la palabra, muere allí en la cruz. Nosotros simplemente estamos tomando parte en estos sucesos en un sentido espiritual. Y a través de esta muerte, si verdaderamente tenemos esa identificación con Cristo, esto da como los resultados los frutos dignos de arrepentimiento o los frutos para Dios, frutos que me hablan del andar en una vida nueva. Y esto es un principio espiritual, y acá es donde el argumento de Pablo es consistente con lo que la Biblia me dice, sobre todo con lo que este
principio espiritual está redactado, está hablado en las mismas palabras de Jesús en Juan 12:24, que me dice: de cierto os digo, si el grano de trigo cae al suelo y no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces el principio espiritual queda de la siguiente manera. Número 1, si el grano de trigo no muere, no lleva frutos. Número 2, en contraposición, si el grano de trigo muere, su resultado es llevar frutos. Tú agarras el mismo principio espiritual y lo analizas a la luz de lo que Pablo argumenta. El creyente que tiene una identificación con Cristo, al morir y tomar posición en su muerte y resurrección, sí o sí tiene que llevar al dar frutos para Dios, andar en vida nueva. Porque si yo tomo como referencia el principio espiritual que me habla Jesús, lo que no existe es que yo, diciendo que he muerto con Cristo, he tomado identificación en su muerte y resurrección, no lleve fruto. Eso simplemente no existe. Va en contra de lo que este principio espiritual me enseña. Si seguimos en Romanos 7, versículo 5, vamos a ver un contraste en cuanto a esta idea del versículo 4, donde Pablo dice: porque mientras estábamos en la carne, tiempo pasado, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros para llevar frutos para muerte. Es decir, Pablo te está diciendo que antes que sucediera esta identificación a la muerte y resurrección de Jesús, estando todavía en la carne, no habiendo muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, todavía los deseos y las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, estaban a flor de piel, activas, dicho de otra manera. Hay consistencia bíblica también en lo que Pablo me dice también en Tito 3:3, cuando dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia. Pues en otro tiempo, cuando estábamos aún en la carne. Fíjate cómo hay un contraste en Romanos 7, 4 y 5, en donde el versículo 4 me habla que habiendo muerto, tiene como resultado los frutos para Dios. Y en Romanos 7, 5, en donde en otro tiempo o antes, mientras estábamos aún en la carne, es decir, no habíamos muerto, el fruto era para muerte. Y en relación al por qué las obras pecaminosas que eran por la ley, cuando aún no habíamos muertos, por qué obraban en nuestros miembros, te lo voy a explicar con el siguiente diagrama. En 1 Corintios 15, 56 me dice que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Cuando me habla del aguijón, el aguijón es una vara que se utilizaba en esos tiempos en donde se le colocaban unos clavos para corregir y encaminar el ganado. Lo que está diciendo el pasaje 1 Corintios 15, 56 es que el aguijón con el que te punza la muerte es el pecado. Es decir, que el pecado es lo que lleva a la muerte, es lo que origina la muerte, la separación, el thanatos, separación espiritual y física. Se produce la muerte por el pecado. Y que a su vez el pecado cobra sus fuerzas, su dinamismo o su fuerza esclavitatoria por la existencia de la ley. Es decir, y te voy a explicar acá el pensamiento de Pablo que te encuentras en los versículos 7 al 13 de Romanos 7, hablando del creyente y la ley y cómo funciona la ley. Cuando existe la ley y por medio de ella es el conocimiento del pecado. Pablo me establece que cuando existe la ley en el versículo 8, si la ley no existiera, el pecado estaría muerto. Esto en términos sencillos quiere decir que la ley, al ser buena, ser santa y ser pura y ser la verdad de Dios, ella alumbra y deja relucir lo que es la mentira. Que el pecado no existiera, ni se mostraría, ni se revelaría o dejaría ver si no hubiese una referencia, una verdad absoluta que te diga lo que está bien, lo que está mal, lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es y lo que no es. Cuando se introduce la ley y por medio de ella el conocimiento del pecado, el pecado se muestra a sí mismo, porque el pecado en su definición más sencilla es 1 Juan 3:4, todo el que hace pecado infringe la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Por definición, el pecado es todo el tiempo contrario a lo que Dios dice. Si Dios dice no codiciarás, el pecado se muestra pecaminoso en base a ese mandamiento.
Y en estos versículos Pablo explica que el poder del pecado se manifiesta o se expresa o se refleja de esa manera, que cuando la ley menciona o dice algo en relación a lo que está bien, lo que está mal, por ejemplo, no codiciarás, el pecado tiene el poder de valerse de lo que es bueno, de tomar el mandamiento y producir en la persona todo deseo de codicia, por ejemplo, como Pablo mismo lo aplica. Entonces, mientras la ley esté activa, el poder del pecado está vigente, activo y dinámico, que te va a llevar porque su estadio final es la muerte. Por eso es que mientras estábamos aún en la ley, las pasiones pecaminosas que obraban por ella todavía estaban vigentes en la realidad de la persona. Y por ende, esto lo llevaba consecuentemente al último estadio, que era la muerte. Cristo vence a la muerte de la siguiente manera. Si el aguijón de la muerte es el pecado, pues la muerte no podía retener a Cristo, por lo que la palabra misma nos enseña en Hechos 2:24, 2 Corintios 5:21, 1 Pedro 2:21, en donde la muerte no podía retener a Jesús porque en Jesús no se halló pecado. Era imposible que la muerte pudiera retenerlo. Si la muerte, la cual utilizaba su aguijón, que era el pecado, no tiene este elemento, este criterio para manifestar la muerte misma en Jesús, al no hallarse pecado en Jesús, Jesús vence la muerte por no hallarse pecado en él. De esa manera también vence al pecado. Y porque Jesús murió a la ley, al morir a la ley, el poder que tenía el pecado de esclavizar, porque el pecado se vale de la ley, pues Cristo también nos está libertando en este diagrama tan dinámico de la siguiente manera. Cristo nos liberta de la muerte eterna. Libertándonos de la muerte eterna, nos liberta del asedio y la esclavitud del pecado, y esto es posible porque Jesús muere a la ley y con él nos libra de ella. Si quieres verlo de arriba hacia abajo también vas a encontrar la misma conclusión. Al morir a la ley, Jesús, nosotros también morimos y muere el efecto esclavizante del pecado o el poder del pecado, y con este también nos libera del estadio final, que era la muerte y la separación eterna. Y allí la importancia de nosotros tomar parte en la identificación con Jesús, porque gracias a que es su muerte la que genera este rompimiento de este comportamiento dinámico en estos tres conceptos: ley, poder del pecado, muerte. Y esto es lo que el apóstol Pablo me dice en Gálatas 5:24, que los que están en Cristo Jesús han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Es una realidad para el que toma identificación con Jesús en su sepultura y en su resurrección. Y esto es lo que concluye Pablo en Romanos 7:6 cuando dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, si finalmente seguimos leyendo y llegamos al versículo 14 de Romanos 7, este versículo es fundamental, importante y determinante para poder tener el principio de la correcta conclusión en lo que va a ser o lo que va a decir Pablo en Romanos 7:15, cuando dice que lo que él hace no lo entiende, sino que no hace lo que quiere, el bien que quiere, sino lo que aborrece, eso hace. Romanos 7:14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, subraya esto, vendido al pecado. Aquí es donde yo tengo que empezar a leer con detenimiento y empezar a separar la realidad de lo que me está hablando acá Pablo, porque evidentemente esto no va, y te vas a dar cuenta, te lo voy a demostrar, cómo esto que está diciendo acá, esta verdad, la ley es espiritual, pero yo soy carnal vendido al pecado. Esto no es una realidad que corresponde y corrobora a todo lo que él previamente viene expresando y desarrollando desde Romanos 6. Porque cuando Pablo dice soy vendido al pecado, se está refiriendo en un sentido literal. La ley es carnal y yo soy vendido al pecado, es decir, esclavo del pecado. Vamos a analizar este término vendido. Cuando tú lo lees en el griego, este término en el griego es piprasco. Este término, piprasco, bajo la literatura griega se utilizaba y se usaba mucho a menudo para hacer referencia a las personas que eran vendidas como esclavos.
Y en la literatura judía, por lo menos en el Antiguo Testamento, si leemos la Septuaginta y encontramos este término piprasco utilizado en varios pasajes del Antiguo Testamento, por lo menos vamos a leer Isaías 51 en la Nueva Traducción Viviente, también tiene su esencia o su significado como las consecuencias del pecado. Isaías 51 dice: despedí a la madre de ustedes porque me divorcié de ella. Los vendí a ustedes como esclavos, a mis acreedores. No, fueron vendidos a causa de sus propios pecados. Entonces, cuando Pablo está diciendo en Romanos 7:14, más yo soy carnal, vendido al pecado, tengo que aplicar acá el principio de consistencia bíblica. Tengo que ver bajo qué realidad, bajo qué perspectiva lo está diciendo, porque él mismo me viene redactando que quien es esclavo del pecado es aquel que no tiene una identificación con Cristo Jesús en su muerte. Porque si no hay muerte, no hay liberación de la esclavitud del pecado. Si no hay muerte, no se puede dar frutos para Dios. Si no hay muerte, no hay ese cambio de posición en donde, siendo yo libertado del pecado, paso a ser siervo de la justicia. Si no hay muerte, si no hay identificación con Cristo Jesús, no me puede Él hablar de no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, no lo complazcan, no lo satisfagan. No podría el mismo apóstol Pablo decir no satisfagan los deseos de la carne, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El punto clave que a través de este estudio exegético estamos haciendo es que cuando Pablo me está presentando Romanos 7:14, me está diciendo que de ahí en adelante él está presentando en su argumentación una sección en donde él habla de una experiencia que no es una que sucede en el creyente que ha sido renacido, justificado, regenerado y que anda en una vida nueva. Me habla de una experiencia de un creyente previo a ser libertado de la esclavitud del pecado. Pablo está hablando de su experiencia previa a la liberación de la esclavitud del pecado. Si tú lees Romanos 7:5, encuentras el punto que correlaciona esta idea que previamente estamos analizando y concluyendo. Romanos 7:5 concluimos y dice Pablo que mientras estábamos en la carne, tiempo pasado, pero bajo este estadía, es decir, mientras estábamos todavía en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, a la cual todavía no habíamos muerto, todavía obraban en los miembros de la persona, en su cuerpo, en su vida, en su ser. Por eso, cuando tú lees desde el versículo 14 de Romanos 7 hasta el 25, en esos pequeños versículos, en esa sección, dentro del argumento que viene redactando Pablo desde Romanos 6, exactamente desde Romanos 7:7 al versículo 25, se hace una nueva sección o está hablando de un punto dentro de esta línea de argumento y pensamiento en donde desde el versículo 7 de Romanos 7 hasta el 25, él va a expresar lo que es el creyente en relación a la ley, lo que es el pecado que toma su fuerza por razón de la ley y de cómo éste se manifiesta todavía en la realidad del creyente que todavía no ha sido libertado de esa ley mediante la muerte de Jesús. Es decir, que cuando ahora lees en el versículo 15 de Romanos 7, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Él está expresando cómo se manifiesta, y esto es lo terrible del pecado, cómo se manifiesta y en qué consistía esa esclavitud del pecado, previo obviamente a la experiencia de ser libertados de la esclavitud de él. Lees el versículo 19 donde él dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, pues eso hago. Lees el versículo 21, él está redactando este punto o esta sección que está inmerso en un argumento que él previamente viene redactando. Versículo 21 de Romanos 7 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. O sea, en el fondo de su ser él quería cumplir la ley. Cuando previo, su experiencia previa
a la liberación de la esclavitud del pecado. Él identificaba esta ley. Según el hombre interior, él quería cumplir los mandatos de Dios, pero externamente había un poder esclavizante, y lo dice en este versículo 22 en adelante, 23, perdón, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Subraya esa palabra, me habla nuevamente del cautiverio. Me lleva cautivo a la ley del pecado. La ley del pecado es el poder del pecado para esclavizar, poder del pecado que está vigente toda vez que nosotros no hayamos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Si ves como ahora los cabos se están atando, en esta argumentación Pablo no puede estar hablando de la experiencia real y actual de un creyente que toma identificación con Cristo Jesús, porque esta ley que lleva cautivo, o esta ley del pecado que lleva cautivo, fue rota, fue deshecha, fue vencida a través de la muerte de Jesús. Muriendo la ley, el pecado pierde su poder esclavizante, y también somos librados en esa línea de la muerte y separación eterna. Es por eso que en el versículo 24, en esta argumentación, en este punto, él expresa lo complicado y lo desesperanzador que era estar en esa posición, mencionando: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Él mismo da la respuesta que él mismo se hace. ¿Quién me librará? Cristo es quien me liberta de esta esclavitud del pecado. Y es así como en ese mismo versículo 25 el apóstol Pablo concluye: así que pues, con la mente, con su deseo interior, con su nous, con su raciocinio, con su intelecto o su intención interna, obedezco a la ley de Dios, pero en el sentido externo, con mis miembros, a la ley del pecado. Es decir, el pecado, todavía estando en su posición activa esclavizante, pues lo lleva cautivo. Y es por eso que en ese versículo 25 de Romanos 7 Pablo dice: así que pues yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, en un deseo interno, pero en un sentido externo, pero con mis miembros, a la ley del pecado. Es decir, el querer hacer internamente no sirve de nada. Querer hacer no es hacer. Nada serviría querer hacer lo bueno delante de Dios, pero al final de cuentas, al momento de manifestar la conducta, pues no hacerlo. Y peor aún, no poder hacerlo. Por una ley, que es la ley del pecado, previo a que Jesucristo nos liberte, nos esclavizaba. Y este último fragmento del versículo 25, cuando Pablo dice: así que pues con la mente yo sirvo a la ley de Dios y con mis miembros a la ley del pecado, puede ser un poco confuso, y por eso vamos a analizarlo en su nivel gramatical, porque cuando lo lees te puede hacer pensar que esta conclusión sería una conclusión de todo el argumento que Pablo viene redactando en Romanos 6. Pero si hemos seguido correctamente la hilación del pensamiento desde Romanos 6 hasta el final de Romanos 7, sabemos que en ese todo argumento de Pablo hay una sección que se abre, que dista y va en contraposición y va hablando desde una perspectiva previa a la identificación con Jesús en su muerte y resurrección. Analicemos primeramente a nivel gramatical. Cuando tú lees en el versículo 25 de Romanos 7, cuando lees así que, en el griego es la conjunción o la partícula ara. Es una conjunción lógica inferencial que ella me deduce o me concluye ideas o una idea que previamente vino a ser desarrollada. Esta partícula, es decir, indica que algo se deduce de lo anteriormente expresado. Y es aquí que depende del que está estudiando la palabra, del que está haciendo el análisis exegético, de poder identificar cuáles son esas ideas de la cual Pablo está concluyendo acá en el versículo 25. Si lees Romanos 7:6 y prestas atención, en Romanos 7:6 Pablo termina de concluir
la idea que él viene redactando desde Romanos 6 acerca de la identificación del creyente con Cristo en su muerte. Porque en Romanos 7:6 me dice, pero ahora, siendo librados de la ley mediante el cuerpo de Cristo, hemos sido librados del poder esclavizante del pecado, para que no andemos ya no nos rijamos bajo el viejo régimen de la letra, sino bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y en Romanos 7:7 encuentras entonces esta nueva sección que se abre en este argumento que Pablo inicia en Romanos 6. Romanos 7, versículo 7 hasta el 25, Pablo en esa nueva sección va a exponer la relación del creyente con la ley, la relación del pecado en función de la ley, cómo el pecado se muestra pecaminoso, cómo se vale de la ley para mostrarse pecaminoso y cómo se manifiesta y se comporta y se ve o se refleja este poder esclavizante, que es lo que él me expresa en el versículo 15 en adelante, cuando dice, pues no entiendo lo que me pasa, hago lo que no quiero hacer. Y es entonces que cuando tú lees nuevamente Romanos 7:25 y lees este pequeño fragmento donde él dice, así que yo mismo, con mi mente, sirvo a la ley de Dios, pero con mis miembros a la ley del pecado, se está refiriendo única y exclusivamente a esta sección en donde él redactó esa idea, es decir, de Romanos 7:7 al Romanos 7:25. Y es por eso que en Romanos 8:1-2, bajo la conclusión de todo lo que él viene redactando en los capítulos anteriores, él apertura. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y el versículo 2 confirma toda la exégesis que hemos estado haciendo. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ley del pecado y de la muerte. Ley del pecado, acuérdate, la ley del pecado es el poder del pecado que está vigente y activo antes de nosotros haber muerto a la ley. Es decir, antes de haber tomado la identificación con Cristo Jesús, cuya identificación es la que nos libra tanto de la ley como del poder del pecado y de la muerte eterna o separación eterna. Y para finalizar, y como sello de este estudio exegético, quiero presentarte y dejarte claro mi principio de hermenéutica por excelencia, mi principio de exégesis, y te invito también a que sea el tuyo. Es nuestro Señor Cristo Jesús. Jesús es el principio de exégesis por excelencia. Jesús es la referencia de la verdad de Dios. Fíjate que en este estudio tuvimos que hacer una exégesis medianamente profunda para llegar a una conclusión, pero nuestro Señor Jesús resume todo este estudio con unas palabras hermosas, dulces, sencillas, pero muy profundas. Juan 8:34, de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Jesús no hace medias libertades. Jesús no te liberta progresivamente. El suceso del nuevo nacimiento, la regeneración, la justificación, la introducción en el cuerpo de Cristo da como resultado que las cadenas y la esclavitud del pecado se rompan. A nivel práctico, esto quiere decir que habiendo entendido yo que cuando Pablo me habla en Romanos 7:15 o 19, que lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer hago, es una realidad que no aplica para aquel que verdaderamente tiene una identificación con Cristo Jesús. Y esta revelación de la palabra golpea y elimina muchas veces las excusas que nosotros muchas veces tomamos para no tomar responsabilidad, en el sentido de que las conductas que están mal delante de Dios, soy yo quien tengo que despojarme de ellas, porque no hay ninguna esclavitud ni poder esclavizante que me someta y me impida hacer lo que en el fondo quiero hacer, que es agradar a Dios y hacer lo que es correcto. No existe este poder dinámico que te somete y te controle haciendo que tú hagas lo que tú no quieres hacer. La idea central de la revelación de lo que esta palabra me dice es que si yo todavía no estoy dejando de hacer lo que está mal delante de Dios
Y si puedo afirmar de que es una realidad de que yo verdaderamente he nacido de nuevo, la razón por la cual no dejo lo que está mal delante de Dios no es por una esclavitud que se encuentra en mí. La razón sería otra. Una de las más frecuentes, y por eso necesitabas escuchar este estudio y esta palabra, es que cuando hay una enseñanza distorsionada, una enseñanza que no es precisa, una enseñanza que está basada en una mentira, y esto es definitivamente una mentira, el decir que yo siendo libertado por el sacrificio de Jesús todavía soy esclavo de alguna concupiscencia o hay un efecto de esclavitud en mi vida en relación al pecado. Este tipo de mentiras condicionan de alguna manera que la persona no logre tomar voluntad, conciencia y responsabilidad de su acto, y también le va a impedir analizar y tomar y apropiarse por fe lo que Dios ha determinado y ha dejado saber en su palabra en relación a cómo podemos hacer frente a estos deseos pecaminosos que ciertamente aún, porque eso sí permanece en términos de deseo e influencia del pecado, eso sí continúa porque vivimos en este cuerpo pecaminoso. Pero por la palabra Dios te enseña que por el Espíritu tú puedes hacer morir los deseos de la carne. Todavía no hemos entendido el hecho de que Dios nos haya dado su espíritu, el cual es un espíritu de poder, de amor, dominio propio. El último elemento es fundamental, el dominio propio. Necesitamos estudiar a profundidad qué es lo que Dios nos concedió en relación a que nos haya concedido su Espíritu Santo, con el cual podemos hacerle frente a los deseos de la carne y podemos vencerlos a través del Espíritu. Pero esto será motivo para otro estudio. Hasta el momento yo quiero que tú reflexiones y puedas asimilar, interiorizar esta verdad bíblica. Mientras más estés propenso a aceptarla y a derribar de repente aquellos cimientos que fueron edificados bajo una mentira, más beneficio te dará en relación a tu crecimiento espiritual y madurez como creyente. Te ha hablado Joycer Medina, que Dios te bendiga.